como a experimentar, que creo que es muy importante, como el proceso también, como de escribir ideas, bueno, de todo esto. Muchas gracias. Sí, bueno, para mí era vital, ¿no? Como también hay una cosa de que es una experiencia totalmente única y esa cosa de también mantenerse cuerdo a través del escrito, pero también no olvidar las sensaciones que de pronto en la imagen no sé, no se pueden traducir. Y algo súper interesante es que también no está en esta expo, el trabajo es mucho más extenso, estoy tratando de hacer un libro con ello, pero una de las cosas que incorporan el trabajo es que hice fotos de las bitácoras de mucha gente perdón, de la base. Entonces es muy loco porque, claro, mis bitácoras eran estas así, pero había otro artista que solamente hacía rayas. Había otro, un biólogo que solamente hacía dibujos, había otro que tenía que medir unas barritas de unos materiales, entonces su bitácora estaba llena de las mediciones de las barritas. Entonces cada uno tiene como una necesidad de registro escrito particular y eso también me parecía súper interesante. Y para mí fue vital, ¿no? También conectarme con mis sensaciones dentro de este proceso y que también me ayudaban a mantenerme cuerda, porque como les dije, yo no tenía conexión a internet. Había muchas cosas que me pasaban que no las podía comentar ahí porque estaba en una situación compleja, rodeada de militares, habían experiencias que quería no olvidarme y todas esas están escritas ahí. Y para mí esa era como, es un espacio vital. Y de hecho no lo pensaba poner en la expo, porque quería que sea un poco más alejado de mi vivencia personal, pero luego conversando con Paulina León, que es la curadora, pues decidimos que eso tenía que estar dentro también. Muchas gracias. Gracias, Ale, qué bueno que estés. Em, ¿Qué tan cerca podía estar de los pingüinos? Muy bien, gran pregunta, porque justo hay una de las científicas que estaba ahí, una de las exploradoras, estaba haciendo una investigación justamente sobre la distancia en la que uno se puede acercar a los pingüinos. El tratado te dice que no puedes acercarte a más de 5 metros de distancia. Y justamente ella está investigando, va 7 veces yendo a la Antártica para investigar si es que esta distancia es adecuada o se necesita más, porque cuando es verano justamente los polluelos están naciendo, como vieron la foto de los pingüinitos bebés esponjosos. Eh, entonces, digamos que su comportamiento es alterado cuando los humanos nos acercamos mucho. De todas maneras, los pingüinos Okay. bebés se acercan, como que vienen así a picotearte y uno no los puede tocar, pero lo único que quieres es abrazarles. Isadora, ¿con qué eh, equipo trabajaste? a ver, yo llevé un montón de cosas, llevé líquido para hacer oceanotipias, llevé una cámara analógica, llevé 2 cámaras digitales y una de video por si algo fallaba. Finalmente, aquí están solamente las fotografías digitales porque cuando mandé a revelar el analógico lo arruinaron con los químicos. De todas maneras, eso también va a estar en algún otro lugar, supongo. Pero la mayoría de las fotografías son digitales, están hechas con una cámara Sony Alpha 7, no sé qué, de estas nuevas. Gracias. Yo el los alimentos que comíamos en la base y cómo era la convivencia en esa zona tan inhóspita. Eh, bueno, todo el alimento se lleva desde el continente. A nosotros enviamos 2 containers llenos de comida, allá nada se daña, no necesita refrigeración porque la refrigeración está ahí. Y nada, comía comida típica de Ecuador porque habían 2 chefs, 2 marinos chefs que cocinaban fritada, mote, cosas típicas de Ecuador y mucho arroz, muchísimo arroz. Y al principio era como que nosotras así como, no, un poquito, pero luego ya comíamos arroz así porque para mantenernos calientes. Eh, ¿Cómo fue la ¿Y te convivencia? enamoraste, Isadora? Eh, sí, pero después, como en el buque, tuve ahí un viaje. Pero bueno, la cosa es que con esto de la convivencia era tenaz porque estaba viviendo con militares y bueno, estaba siguiendo un régimen militar. Había procesos que no me hacían muy feliz
de eso y en realidad para mí la supervivencia estuvo no solo en lidiar con el ambiente, sino también en saber relacionarme socialmente para sobrevivir, porque finalmente dependes de la estructura jerárquica que significa la estructura militar. Y eso para mí fue también como un choque y fue como difícil de, o sea, de como de estar en esa conexión, ¿no? Eso fue bastante complicado. ¿Qué beca recibí para ir? El Instituto Antártico Ecuatoriano tiene una residencia de arte que se llama, a la cual es posible aplicar, pero a mí me llamaron y me invitaron. Yo no apliqué. Estuve 2 meses allá, casi 2 meses. Ajá. Entre la base, que fueron casi 20 y tantos días, y el buque, que fue 15 días más. Y fue una suerte porque en realidad el buque lo que hace es que saca a la gente, a las personas de las bases y nos lleva a todos al continente americano. Pero en este caso había un almirante chileno que estaba viajando ahí, entonces con su familia, entonces además los días estaban increíbles y nos llevaron a pasear por toda la península, entonces yo pude conocer muchísimas bases, la rusa, la china, vi cómo los chinos crecen unos pimientos de unos cubos, cosas súper locas. Isa, Gracias. ahora tengo una pregunta. ¿Este proyecto tú lo venías trabajando o investigando antes de que te invitaran o surgió simplemente por la invitación? Surgió por la invitación y de hecho yo tenía que pensar en un proyecto en, como les dije, en 2 semanas. Y para mí fue nada, involucrarme en este juego en un inicio, pero también luego se fue transformando un montón, ¿no? Yo siento que ahora que tengo un poco más de distancia he podido entender un poco más y poder hablar de este proceso lúdico, perdón, relacionado a lo científico, pero porque para mí fue una experiencia súper existencial también. Yo regresé loca de ahí. De hecho, lo más difícil para mí fue después poder conectarme con el mundo real, digamos, eh, y eso fue como la parte más compleja, pero porque estaba muy metida en esta, no sé, pensamiento, como que eso, este lugar te lleva a pensar en lo efímero, en lo pequeño, en cómo es tan extraño que estemos los seres humanos, pese a todo el Tratado Antártico, estemos en un espacio que es tan hostil, tan difícil de sobrellevar, y estemos tratando de hacer cosas, por un lado, por el bien de la humanidad, pero en el fondo también está ahí latente la necesidad humana de explotar, ¿no? Y eso es impactante porque también es un lugar tan intacto y ahí puedes ver cómo cada mínima cosa que los humanos hacemos tiene una repercusión enorme, ¿no? Ahí es como se manifiesta súper claramente eso. Incluso estoy pensando en estos tiempos de cuarentena, como, no sé, hoy estaba un poco afuera y veía cómo ya el hecho de que no haya ruido constante de los autos ha hecho que no se haya más pájaros, por ejemplo. Y allá eso es súper evidente, cada vez que hay un poquito de ruido, como que se expande por todo el lugar y ves cómo cada cosa impacta un montón. Eh, Estuve sin conexión, sí. Justo Vero me pregunta qué similitud veo de ese espacio en estar no conectada y de este que estamos en aislamiento y justo va por ahí, ¿no? Como ahora estoy hiper conectada, el aislamiento de allá me gustaba mucho más, por supuesto, podía salir. Pero sí creo que este distanciamiento es un momento propio y preciso para hacer un viaje hacia adentro. Y recién estaba conversando con mi terapeuta y me decía que qué importante es poder frenar un poco y hacer una introspección, ¿no? Y saber desde dónde uno está construyéndose y desde dónde uno se está planteando en el mundo. Y creo que este momento es como obligatorio para todos que podamos, no sé, reflexionar un poco sobre eso. Isa, lo creo. Eh, ¿Cómo, cuando te sientes poco inspirada, cómo te motivas o cómo vuelves a ti?
Cuando me siento poco inspirada, ¿cómo descanso? También leí un libro cuando estaba, qué sé yo, hace unos 5 años más o menos, que se llama Free Play, que si lo pueden encontrar les recomiendo un montón, que habla sobre la creatividad y el juego libre, como eh, el permitirse jugar, ¿no? Y la improvisación. Y cómo la improvisación parte de ser muy constante en la práctica de uno, pero también liberarse y dejarse jugar. Entonces, yo siento que cuando más bloqueada estoy, pienso menos en las cosas que tengo que cumplir formalmente y me dejo jugar con otras cosas, qué sé yo, pinto, bailo, no sé. Y ahí es como que siento que vuelve un poco, como que en ese momento conectan algunas ideas que he venido leyendo, pero también como aceptar que la falta de, no sé, el proceso creativo también implica un momento de sequía, y tampoco estresarse mucho con eso, pienso. Eh, en la noche no llegaba la oscuridad profunda, eso es verdad. En la noche, en el verano, en la Antártida, no llega a ser totalmente oscuro. La noche queda, no sé si vieron las fotos de noche que son media azulosas, pues más o menos es así como un atardecer profundo, digamos. Pero ya hacia los últimos días, que ya empezaba el invierno, sí, sí era de noche y ahí pude hacer fotos de estrellas. Pero eso también es muy loco. La noche duraba, arrancaba a las 11 y amanecía a las 3 de la mañana. Entonces eso también como que te trastorna un poco la percepción. Nosotras en mi camerino con las otras chicas tuvimos que tapar las ventanas de negro para poder dormir, porque si no era tenaz. El nombre del libro se los escribo, claro, se llama Free Play. La improvisación en el arte y en la vida. No me acuerdo ahorita el autor, Manovich, algo así. No, no, las auroras australes están en invierno, solamente se las puede ver en invierno, en el verano no se las puede ver. ¿Qué más hubiera querido yo que ver las auroras australes? Lo que sí es que es loquísimo el cielo, o sea, es absurdamente brillante, ves todas las estrellas y cuando sale la luna es como, no sé, que está aquí cerquita y es gigante. Es, es brutal, o sea, la experiencia también de enfrentarse a lo sublime de los paisajes sí es real, o sea, ninguna foto nunca jamás le va a hacer justicia. Es un día que estábamos en el buque con el otro fotógrafo que viajamos, estábamos un rato viendo el atardecer, así como los colores se reflejaban en el cielo y arriba, perdón, se reflejaban en el mar. Y nos quedamos en silencio como unos 5 minutos y luego nos regresamos a ver y los dos llorábamos así de la emoción. Sí, Stephen Neymanovich, no sé cómo se dice, pero sí, ese es el libro, les recomiendo un montón, está buenísimo. Es casi una Biblia. Eso. Isadora, bueno, esta pregunta va un poco como relacionada con lo que te preguntó ahorita Ana, que me parece una pregunta súper bonita. Hace poco yo estaba viendo, y Alex Sott, en su trabajo de Sleeping by Mississippi, él recomienda que uno como fotógrafo debe tener referentes que no necesariamente sean visuales, sino que te alimenten el alma, más o menos, ¿no? Entonces quisiera si me puedes contar un poco cuáles son tal vez, no sé, esos referentes musicales o escritores, bueno, no sé, que tú creas que han influenciado mucho en tu obra. Totalmente. Y yo creo que va dependiendo del proyecto. Yo siento que me rodeo de cosas que me alimentan para seguir produciendo ese proyecto y en este caso, los científicos. Para mí, escuchar a Tania, que es justo la que estaba en la foto anterior y la que está con la bata de científica, fue como meterme en un universo maravilloso, porque ella te habla de los líquenes, como yo les estoy hablando ahora de mis percepciones sobre el espacio, que obviamente son muy subjetivas y personales. Y escuchar a los científicos, o por ejemplo Arturo, que es uno que vieron con gorra de cosaco y que está con su cosito, él es él construye robots, por ahí salió el robot también que se llama Spondylus, y escucharlos a ellos hablar en relación a sus procesos
de entender el mundo a través de los líquenes, a través de los robots, a través de este tipo de cosas, fue como una fuente inagotable de creatividad y para mí yo quiero seguirlo vinculando dentro de mi proceso fotográfico ahora, tiene mucha relación. Y de ahí sí, depende de cada espacio, no sé, hay lugares en los que, por ejemplo, para editar me pongo a escuchar mucha música o no sabría decir algún referente puntual en este preciso momento, pero ahora, por ejemplo, estoy leyendo mucha ciencia o arte vinculado a lo científico. Eso me amplía muchísimo los horizontes. Eh, con esta pregunta de, más allá del proyecto, ¿cómo supe qué fotografiar? Yo tengo 1,5 TB de fotos de la Antártida y siempre sentía que se me escapaba algo. En realidad yo iba en la bitácora que tengo, puse como unas directrices que eran como mi brújula para no perderme, digamos, y no fotografiar absolutamente todo, pero yo sabía que no quería hacer paisajes y les voy a leer un poquito. Dice, lo que me mueva y me conmueva hasta la médula y solamente eso. Todo lo que esté en mi voz y solamente eso. Tomar muchos riesgos. No olvidar siempre la luz. Tomarme el tiempo necesario. Tengo todo el tiempo del mundo. Aprender, 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 aprender. La maravilla del juego, el placer, el dolor y la incertidumbre. Dejarse enloquecer y volver. Esa era como mi brújula. Entonces, cada vez que me perdía un poco, volví ahí para saber qué era lo que quería hacer. Y en realidad era eso, ¿no? Lo que más me extrañaba, lo que me generaba más incomodidad, todos esos momentos incómodos que viví en la convivencia también. eh, para mí la fotografía fue una manera de enfrentarme a esos miedos también. Las personas que me generaban más como bloqueo o distancia también me forzaba a fotografiarlas eh, y tratar de entender, ¿no? A través de eso. Y todo lo que me generaba extrañeza, que en realidad era todo, todo era muy extraño. Ah, creo que está hablando. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? El tiempo ya considero irrepetible, por lo mismo te pregunto si hiciste video timelapse. Para yo poder financiarme el viaje hasta allá, porque el INAE solamente cubre como toda la logística de traslado desde Punta Arenas hasta la base, la comida en la base, cubre la ropa, toda la vivienda, bueno, en la base, pero yo tenía que costearme el viaje hasta Punta Arenas y la estadía en Punta Arenas, que es incierta porque uno nunca sabe cuándo va a salir y cuándo va a volver. Y entonces eso tienes que prever esos tiempos de estadía y de alimentación. Yo estaba sin un peso en ese momento, de hecho, por eso pensaba decir que no. Por suerte mi madre salió al rescate y dijo, no, ¿cómo vas a decir que no? Yo te presto. Y bueno, pero para poder devolverle la plata a mi madre, trabajé también en assignments para 2 medios internacionales y ellos me pidieron video. Y hacer video fue totalmente imposible porque el viento, no les puedo explicar lo que es, se te vuela la vida. Y entonces yo me construí en Punta Arenas, porque ya estaba viendo que iba a ser tenaz, me construí uno de estos que se llaman gatos muertos, que son peluditos así para el micrófono, porque no había ya, busqué por todo lado, me compré una de esas barbas de Papá Noel y le cosí y le adapté, pero aún así imposible, el audio era atroz. Y también el trípode que había llevado era muy ligero porque casi no se puede llevar peso, entonces también se movía mucho la imagen, entonces me frustraba mucho y además con todo el aparataje y los guantes y tal, me frustraba mucho el video. Entonces hice solamente para el medio que me lo pidió y decidí no hacer más. No hice timelapse, no hice más video, me concentré mucho en hacer fotos y también que no podía salir todo el tiempo. De hecho, la mitad del tiempo teníamos que estar dentro de la base porque el clima realmente es atroz. Y lo que hice fue más estar en el laboratorio, jugar con la cámara de UV que hay ahí para hacer las cianotipias y todo eso.
Muchas gracias, Coral hermosa. Isadora, te quería hacer una consulta. Yo, por lo que te estoy escuchando, veo que tienes mucho interés, seguramente a partir en especial de este proyecto, por toda la ciencia. ¿Anteriormente habías hecho ya proyectos como enfocados a la ciencia o este es tu primer acercamiento? ¿Y tus proyectos, o sea, tus demás proyectos, en qué se enfocan? Mis demás proyectos tienen mucho que ver con temas sociales, igual siempre vinculados al ambiente, pero tienen que ver más con temas sociales e identidad y género. Y la ciencia realmente para mí era algo súper lejano, pese a que tengo un tío que es científico, pero, pero no, digamos que algo que aprendí también en este proceso fue que hay una cosa de la ciencia que es súper restrictiva y que es súper limitante. Y este mismo lenguaje que se utiliza es muy alejado del tipo de comunicación que tenemos ahora. Y entonces ahí fue cuando a mí me entró el interés de decir, bueno, pero cuando yo escucho a Tania hablar de los líquenes, que me dice cómo se aferran a las piedras porque de ahí extraen los nutrientes, y cuando cae toda la nieve y quedan los líquenes sepultados, no mueren, sino que en las piedras, por presión, donde se generan los cuarzos, queda un poquito de luz todavía y ellos se alimentan de eso. Y escucharle contarme esas cosas para mí era escuchar a una poeta recitarme su poesía. Y yo decía, ¿por qué no puede ser más accesible? Porque claro, yo fui y pisé los líquenes sin saber y después te enteras cómo eso influye en todo el ecosistema, cómo a partir de ellos se genera suelo hábil para que luego crezcan los musgos, para que luego crezca otro tipo de flora. Eh, y entonces, cuando entiendes todos esos procesos, para mí es como súper importante entenderlos desde ese tipo de investigación. Y fue la primera vez, sí, yo no había tenido ese acercamiento en que me interesé en tratar de hacer ese vínculo entre un poco la forma de narrar que está más vinculada al arte y, y esta de la ciencia. ¿Qué sería de nosotros sin las mamás? Ay, no sé nada. Qué maravilla de trabajo, una conciencia nueva que te haya regalado la Antártida. Una conciencia nueva. Pues eso de lo efímero, de también para mí fue la anulación completa del ego, entender que los humanos nos inventamos este mundo y ahora es súper evidente esto de cómo toda la estructura en la que vivimos, el dinero, las fronteras, los límites, todo esto está, oh, un corazón. Son creaciones ficticias, así como nosotros, los artistas, los narradores, nos inventamos cosas. eh, todo nuestro mundo está inventado y nos creemos tan supremos que en honor a la ciencia debemos conquistar todo, que en honor a la religión podemos hacer un montón de cosas y no son más que cuentos que nos hemos creído, ¿no? Entonces un poco para mí fue enfrentarme a esa noción de lo humano, restar esa supremacía de lo humano, ¿no? Creo que un poco eso, no sé cómo explicarlo bien. Muchas gracias, Fernanda. Salud. Gracias, Mara. Um, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Isa, las personas con las que viajaste, es decir, bueno, no sé, el grupo de personas, no sé cómo sea el nombre de esto, ¿de dónde eran? ¿De Ecuador todos o de qué nacionalidades? ¿Con qué nacionalidades estaban? Uh-huh. No, por ley, la Antártida también tiene eso, y es que tú por obligación, nosotros en el Ecuador somos un país consultivo, eso significa que tenemos voz y voto sobre lo que pasa en el Tratado Antártico. Eso es rarísimo porque son muy pocos los países que tienen eso. Y una de las cosas, los deberes que tenemos como país consultivo, y bueno, y como todos los países que están interviniendo allá, es la colaboración internacional.
Entonces, todos los procesos que se realicen tienen que ser colaborativos con otras naciones. Nosotros tenemos naciones aliadas como Chile, por ejemplo, que es una nación con la que siempre estamos trabajando. Y entonces había dos biólogos chilenos, había otro artista colombiano, un marino colombiano también, había un español que fue a instalar unos radares, su novia brasilera que fue a hacer fotos, creo, y sí, de esos países. Ajá. Pero la mayoría eran ecuatorianos. Éramos 32 personas en la base en total, 6 mujeres. Y luego fuimos 5. Ajá. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o preguntarme alguna otra cosita? Bueno, les agradezco un montoncísimo por estar, por escucharme, por acompañarme, por brindar conmigo. Qué bueno que si algo tenemos de suerte es que podemos conectarnos, aunque estemos tan separados. Les agradezco mucho por sus comentarios, por sus preguntas. Igual quedo a las órdenes por cualquier cosa que quieran comentar, que quieran sugerir, pues la idea es que esta es una primera ventana al trabajo, y yo lo quiero seguir expandiendo, y si tienen alguna recomendación, me quieren contar alguna cosa, pues aquí bienvenida. Y gracias, muchas gracias, fotógrafas Latam, son lo máximo. Y eso. Tan linda, Isa. No, gracias a todas las personas que se conectaron. De verdad, estamos impresionadas. Era nuestra primera experiencia haciendo Zoom y la verdad, el trabajo de Isadora, o sea, yo estoy realmente impresionada. Qué lindo, sin tener ninguna preparación, sin tener ni siquiera un preaviso de lo que tenía que hacer y ella solita configurar eh, todos estos elementos, todas estas vivencias para poder crear un proyecto personal y además de eso también lo que tenía por encargo hacer, o sea, de verdad, mi admiración, muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias. Por ahí te están pidiendo las redes sociales. Sí, a ver, en Instagram estoy como, aquí les escribo. Y en Facebook, como Isadora Romero, sí, ahí también me pueden encontrar. Y si no, sí, me escriben cualquier cosa. Muchas gracias, Gracias. Andrea, linda. Gracias a todas las personas que se conectaron. Lo lanzamos apenas hoy y la verdad, no nos imaginamos tanta audiencia. Qué linda, Isa, y qué linda toda la Gracias. comunidad de Latam que está muy pendiente. Muchísimas gracias. Ojalá que sigan participando de estos espacios. Tenemos una sorpresa para la otra semana. No se lo pierdan, por favor. Vamos a seguir haciendo uso de esta virtualidad que nos acerca un poco más. Esa es la idea, seguir compartiendo conocimientos, seguir compartiendo experiencias y crecer colectivamente. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Besos, felicitaciones Salud. y salud por acá también. Salud. Salud, muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. ¡Ay, mi Isa! ¡Qué lindo!